Miles de personas día a día sufren de discriminación con acciones o preguntas como: ¿te han agredido o insultado? ¿Qué recuerdos tienes antes de ¿Te molesta perder que la te llamen ¿Cuántos enano? gitanos conoces que gustaría vivan ser en del Chábola? A los niños desde muy pequeños se les enseña distintos tipos de estereotipos y prejuicios, con cosas tan simples como el decirles que los hombres no lloran o las niñas no juegan con carros. Los estereotipos son imágenes mentales creadas por la sociedad que nos dividen en diversos grupos de acuerdo a nuestra forma de ser y pensar. Esto se nos hace fácil ya que la sociedad nos enseñó que no hay diversidad y si ésta existe está mal. Hay diversos tipos de estereotipos, como el de belleza, género, cultural, social, belleza y muchos más, que afectan a la sociedad. Nosotras decidimos centrarnos en los estereotipos religiosos. Es la discriminación que existe hacia diferentes religiones. Esta afecta de muchas maneras en cosas indispensables como la salud, educación, adquisición de hogar y trabajo. El estereotipo religioso trata sobre la discriminación hacia las religiones. Esto se produce a causa de diferentes variables como la falta de información y mitos creados acerca de las diversas religiones. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la diversidad religiosa? Bueno, según yo, mi perspectiva es que en el mundo hay mucha gente que cree en diferentes religiones y una de ellas es, claro, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo o también el cristianismo, ¿no? Es la mejor, definitivamente la diversidad religiosa habla de distintas costumbres, habla de una cultura diversa, habla de posturas, pero ante todo pues de esta espiritualidad de todas las personas que buscan justamente a un Dios. Es el mismo Dios con distinto nombre, con distinta postura y con distintas costumbres. Entonces en la diversidad se encuentra la riqueza también de nuestra fe. La gran mayoría de las religiones ha asumido que la diversidad religiosa es fundamental en las sociedades actuales. Los representantes de los diferentes cultos han entendido que ninguna creencia llegará a convertirse en la única religión del planeta, por lo que el diálogo se hace necesario para encontrar los elementos de unión y profundizar en ellos, en lugar de potenciar las diferencias y los enfrentamientos como ocurrió en el pasado. ¿Crees que tus padres o la sociedad influenciaron en tu religión actual? Yo creo que sí, ya que la que me influenció más que todo fue mi madre y pues claro que la sociedad en un punto te ayuda o a veces te limitan a hacer algunas cosas, pero siempre y cuando todos estés de acuerdo o piensas que lo que tú crees es correcto, no tienes nada en que temer. Para nada, ellos me dieron la disposición, la disponibilidad, la apertura incluso de decidir mi fe. Ellos, como vuelvo a repetir, son cristianos evangélicos, pero me hicieron estudiar en un colegio católico y finalmente yo decidí. Entonces ellos influenciaron para que yo tome la decisión y sea una persona autónoma en mi fe. Se puede decir que la influencia familiar a través de las generaciones ha sido fuertemente cuestionada, ya que las personas eligen la religión que les representa. Ellas deben defender a su religión, discutirlos y representar a las personas de las demás religiones. ¿Notas discriminación hacia tu religión? Yo creo que sí, ya que en muchos casos, por ejemplo en mis creencias, yo no puedo consumir sangre. ¿Me entienden? No puedo comer o tener una transfusión de sangre. Y claro que algunas personas no entienden eso. Cuando una persona, por ejemplo, está muy enferma y es obligatorio que consuma o le metan una transfusión de sangre, en muchos casos esta decide no tenerla. Y llega a los casos que puede morir o simplemente estar muy débil, ¿no? No noto mucha discriminación, más bien mis compañeros intentan entender de que yo no soy católica, más bien soy cristiana, entonces no noto discriminación, más bien aceptación. Sí, ya que pues hay muchas veces en las que cuando digo mi religión o algo, como que sí siento un poco de discriminación, ya que como que me tratan de una manera muy diferente. Además que siempre están a cada rato diciendo cosas detrás de mí y que yo me dé cuenta. Discriminación, tal vez malos entendidos y desacuerdos
entre cristianos y católicos, cristianos evangélicos y católicos. Noto desacuerdos, noto rivalidades que yo no los comparto. Yo creo que debemos ser uno, debemos ser hermanos, debemos compartir muchas, incluso pues costumbres, canciones, y creo que en esa medida debemos unirnos. No siento discriminación, lo que siento son desacuerdos en opiniones, en costumbres, pero eso lo tenemos que unificar. Es inaceptable, una locura, que se prohíba a las personas profesar su religión. La libertad religiosa no debe ser limitada, al contrario, debería ser diversa, haciendo que nos valoremos nuestras diferencias unos a otros. Tenemos que elegir el camino de fraternidad, porque somos hermanos, para así eliminar la discriminación que existe hacia las diversas religiones. ¿Crees que los medios de comunicación son los causantes de los estereotipos religiosos? Yo creo que sí, porque bueno, la mayoría de la gente es católica y bueno, todos los medios comunicativos dicen que está bien, o sea, la religión actual sería católica y todos deberían ser católicos. Pero si investigas mucho más en el tema, pues te das cuenta que no solamente es ser católico, sino hay diversas religiones más por sentirte identificado más que todo. Sí, ya que pues hay veces los medios de comunicación hablan cosas no reales sobre muchas religiones y dan mitos que tal vez no son reales, y eso tal vez a nosotros, los que somos diferentes religiones, nos sentimos incómodos y también nos molesta. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la construcción y reproducción de estereotipos. A partir de las imágenes e ideas que circulan en los medios en público, accede a ciertos estereotipos que reproducen y construyen en su entorno. ¿Qué efectos ha notado usted en la forma de pensar de las personas que sufren discriminación religiosa? Las personas normalmente, cualquier tipo de discriminación por alguna característica que pueda ser afectada, es que las personas se vuelven mucho más conservadoras o reservadas, ¿no? La segunda es que suelen esconder sus creencias, ¿no? Eso es una actitud contraria. Y la otra es que puedan tener una actitud reaccionaria, responden con un ataque, con un insulto, con una ofensa. O ahí viene lo que se llaman los rencores, ¿no? Por el dolor que ha ascendido. Entonces tenemos ahí dos conductas polares. Esto afecta en la forma de pensar y ser de la persona, ya que estas personas antes podían ser más abiertas al hablar de sus creencias, costumbres y religiones, pero como vieron un rechazo a sus creencias y religión, se convierten en personas más conservadas y reservadas hacia la sociedad, y esto ocasiona inseguridades, baja autoestima, en ocasiones problemas de conducta. Desde su punto de vista, ¿cuáles cree que son las causas de la discriminación religiosa? Cuando hablamos de discriminación religiosa, yo lo primero que pienso es en intolerancia. Creo que la discriminación en general ocurre porque no hemos aprendido a respetar las diferencias. En el aspecto religioso particularmente, creo que es porque determinadas formas de pensar están muy rígidas, y sí puedo validar lo que yo pienso, lo que yo creo y la manera en la que la vivo, pero me cuesta mucho entender que la otra persona es libre de vivir su espiritualidad y sus creencias de la manera que también ha decidido hacerlo. La causa de la discriminación religiosa es porque aún la sociedad no ha aprendido a respetar las diferencias, y otro de los causantes es la falta de información o mitos creados acerca de las diversas religiones. ¿Cree que los colegios católicos fomentan la discriminación religiosa? En algunas instituciones, efectivamente, ¿no? Si tú vas a ir a algún lugar que esté determinado por algún tipo de religión, se caracterice la enseñanza de algún tipo de religión, pues no van a ser admitidos ciertos estudiantes con algunas creencias. Pero gracias a Dios que ya existe en nuestra constitución política, que se llama la libertad de creencia religiosa. Entonces, ahora ningún colegio puede prohibir la enseñanza y el aprendizaje de cualquier estudiante con cualquier tipo de creencia, a excepción de que esa es una decisión de papás, ¿no? Ya es una decisión de la familia.
Por ejemplo, si la familia tiene una creencia católica, si va a llevar a un colegio mormón, entonces tiene que adaptarse a sus enseñanzas, ¿no? Claro que el colegio lo va a aceptar porque tiene esa obligación, ese deber. ¿Usted cree que la existencia de colegios con creencias a una sola religión fomenta la discriminación religiosa? No, creo que más que la institución lo que va a fomentar es una forma de creencia, pero lo que incide realmente en que se dé una discriminación es que no se dé el apoyo para entender a las otras. Quiero decir, no creo que exista colegios de una sola creencia incida en que haya discriminación, pero creo que la discriminación ocurre en medida de que no hacemos entender al otro que tu creencia es tan tuya como la libertad que tiene el otro para tener su propia forma de pensar, sentir y vivir. Colegios creyentes hacia una sola religión no fomentan la discriminación religiosa. Sin embargo, a falta de educación e información en los estudiantes, esta se hace presente dentro de las instituciones educativas. Además, los colegios tienen la obligación de aceptar a personas de distintas religiones según la Ley 2963.5 de la Constitución peruana. ¿Qué opina usted que podemos hacer para evitar o disminuir la discriminación religiosa? Para poder disminuir, primero vayamos cuáles son las causas y hay que atacar a cada tipo de causa, ¿no? Si nosotros viene la discriminación religiosa de parte de la sociedad, de parte de las escuelas, pues hay que resolver lo que es la educación o darles a conocer las leyes, ¿no? Pero si viene de parte de la familia, la discriminación es una... No olvidemos que la discriminación es un problema social que viene arraigado de la sociedad. Y la sociedad es la familia. Y la familia está conformada por estudiantes, jóvenes, adultos y demás. Y siempre voy a quedar en claro que si hay un problema de discriminación, hay un problema de educación. Y para poder resolverlos, la solución está en la educación. Conozcamos a la gente, desarrollar la empatía y los valores, ¿no? Se puede decir que los prejuicios religiosos surgen principalmente debido a la falta de información sobre las diferentes religiones, teniendo así un impacto negativo en la cultura y o sociedad, pero también influye el egocentrismo y narcisismo que tienen los creyentes acerca de su religión. Los prejuicios religiosos están influenciados por varios factores, como los mitos y las creencias religiosas, así también como los malos antecedentes que éstas pueden tener, las cuales son muy populares en la opinión pública. Sin embargo, las creencias o los mitos que no están reconocidos científicamente traerán consecuencias negativas como la discriminación y los prejuicios, ya sea en un ámbito social, laboral o escolar. Lo mismo está sucediendo en el contexto equivocado. La influencia de la religión familiar todavía existe en una dirección negativa, ya que los niños siempre aprenden de sus padres y esto influye en su forma de vida y pensamiento, transmitiendo así estos prejuicios tradicionales. No es posible concientizar a toda la población acerca de las consecuencias negativas de los prejuicios religiosos. Muy buenos días, porque muchas personas oyentes. están profundamente Aquí arraigadas en estamos su en pensamiento. Release y les habla Alejandra Arauz. Ahora me encuentro con Ami Valeria. y hoy hablaremos sobre algunos temas de los estereotipos. Ok, los estereotipos en general son prejuicios a los que se adapta la sociedad para conseguir la aceptación social que tanto necesitan. Esto hace que las personas lleguen a ponerse límites y así poder encajar en esta sociedad que solo necesita personas ideales y personas perfectas. Exactamente, pero hoy en este podcast en Relief vamos a centrarnos en hablar sobre los estereotipos religiosos. Bueno, los estereotipos religiosos generan discriminación de un integrante de un grupo religioso que ve impedido el ejercer su derecho a la libre creencia y práctica religiosa, debido a la presión o popularidad de algún grupo religioso mayoritario. La discriminación que se sufre es muy frecuente en varios países, donde se toma muy a fondo la fe. Y tales países como ejemplo puede ser Etiopía, Indonesia, India, Grecia, Vietnam, entre otros. Y tales datos relatan que más del 80% de los integrantes de las minorías religiosas padecen de una fuerte discriminación por razones religiosas, asimismo poniendo en riesgo su salud y integridad. Y así como dijo Val, es muy importante reconocer la discriminación que sufren las personas por su libre creencia. Ahora vamos con la libertad y leyes.
Aunque no se vea mucho, hay legislaciones que velan por la protección contra la discriminación a la diversidad religiosa. Estas velan para que no se haga daño a derechos sustantivos de la expresión de juicios y argumentos negativos sobre grupos religiosos. Se debe de garantizar la igualdad de trato que no admita ninguna restricción a los derechos humanos, ya que si en los procesos de conversión religiosa no encuentran un contexto de protección legal efectiva, seguirán siendo fuente de vulnerabilidad para las minorías religiosas y para los individuos disidentes. Los privilegios políticos a un credo no se combaten dando privilegios a otros credos o aliento institucional a las minorías religiosas, sino eliminando todo privilegio y toda forma de trato ventajoso a las iglesias. En este contexto, debemos afirmar que el derecho antidiscriminatorio en materia religiosa no es compatible con el reconocimiento público, en el sentido de derechos, prerrogativas y privilegios para las iglesias y las congregaciones religiosas que solo se enfoquen en alguna religión. En este contexto debemos afirmar que el derecho antidiscriminatorio en materia religiosa no es compatible con el reconocimiento público, en el sentido de derechos, prerrogativas y privilegios para las iglesias y las congregaciones religiosas. En efecto, el pluralismo religioso es favorecido y estimulado cuando el Estado permanece imparcial frente a las ideas religiosas y cuando logra no ser capturado por los poderes y popularidad religiosa fácticos. Si a partir de esta autonomía el Estado construye el discurso cívico propio de una nación de ciudadanos, habrá logrado dar contenido a su definición formal de laicidad. Y ahora nos damos cuenta que las leyes sí existen, pero algunas personas solo las toman como que se quedan en un papel. Aunque no es de creer, hay algunas leyes que favorecen a la libertad religiosa. Tenemos el caso de la ley número 29635, que es la ley de la libertad religiosa, donde el Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión reconocido y amparado por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales ratificados por el Estado. Asimismo, tenemos también que el artículo de la Constitución, que es el artículo 18, el cual dice que nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión a las creencias de su elección. Bueno, aparte de esos artículos, tenemos el artículo 323, que es el que discrimina a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de 30 a 60 jornadas o limitación de días libres de 20 a 60 jornadas. Esto quiere decir que la persona que llega a discriminar a algunas tendrá una sanción, debido a que debemos de respetar la ley que anteriormente dije, que es la 29635, que garantiza la libertad religiosa a cualquier persona. Concuerdo contigo. Y exactamente, tenemos que hacer que las leyes no se queden en un papel. Asimismo, podemos evitar la discriminación religiosa superando las amenazas de violencia motivada por la religión o las creencias, uniendo nuestras voces para el bien, contrarrestando los mensajes de odio con mensajes de paz, aceptando la diversidad y protegiendo los derechos humanos. Nos acabamos de dar cuenta la importancia de entender la discriminación religiosa, la importancia de saber que las leyes no se deben de quedar en un papel, la importancia de saber respetar a las personas. De acuerdo a este podcast, queremos que entiendan que si no crees en estas religiones, debes de respetarlas, porque asimismo te gustaría que respeten tu religión, ya que todos tenemos esa libertad de creencia, todos tenemos esa opinión que nos ayuda a decidir qué religión queremos en nuestras vidas. Exactamente, y por eso hay una frase: respeta como quieres que seas respetado, trata a las personas como quieres ser tratado, así todos viviremos felices. Así todos viviremos en un ambiente de paz, en un ambiente donde no ser iguales no sea un motivo de discriminación, no sea algo diferente, no sea algo que nos separe de unos a otros. Así que recuerda, la discriminación religiosa debe ser eliminada, porque necesitamos respeto para todos y debemos de garantizar una sociedad actual que sea un mejor futuro para las nuevas generaciones y que ayude a que esta sociedad cambie poco a poco. Gracias por escuchar este podcast de Realist. Nos despedimos, mi compañera Alejandra Valeria y yo, mi Valeria. Y recuerden, siempre todos somos iguales.
Esta pintura, titulada El dolor de ser yo, expresa el daño que se realiza a una persona con la discriminación religiosa y al mismo tiempo expresa el daño que se hace a uno mismo al caer en esos estereotipos. Esta pintura expresa las diferentes religiones por el mundo, haciendo ver la diversidad en la sociedad y mostrando que lo diferente no está mal. Lo que quiero transmitir con mi pintura es que de alguna u otra forma todos estamos unidos y somos iguales independientemente de nuestra religión. Y para poder evolucionar y mejorar como sociedad, asimismo disminuir los estereotipos, sea mediante el respeto, la unión y paz. Mi obra se basa en que una persona puede ser libre de creer o no en alguna religión, más allá de la aceptación social que necesite. No es necesario que una persona crea en la religión más popular si no quiere. Tiene que creer en la religión que sea de su gusto y agrado. No quiero decir tampoco que obligatoriamente deba de creer en alguna. Puede no creer en ninguna y está bien. Tiene sus razones, las cuales deben ser aceptadas. En mi obra se encuentra una persona dentro de otra, con los símbolos de las diferentes religiones, ya que una persona es libre de escoger su religión, libre de profesarla y esta debe ser respetada.